Recuerden, este primer programa de Fogárate está dedicado a Dios, por eso están escuchando este tipo de música y dentro de lo que hablaremos, vamos a darle este espacio que Dios merece, sobre todo en cada una de las vidas de nosotros. Y para ello tenemos una invitada, la pastora Maggie Fanir del Auditorio Cielos Abiertos con nosotros. Bienvenida, Hello, pastora. Luis. Hola. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz año a todo el equipo. Qué lindos son, más personal, son mucho más lindos todos. No, te lindo también. Claro que sí. Espérate. Yo te había visto en la iglesia. Sí. No sé si tú me habías visto. Yo también. sigo, pero nunca hay no cupo te había- a esa Sí, iglesia. yo siempre estoy en química. Pero ahora full hay siempre. mucho espacio, Es así más que grande pueden ahora. pasar por allá. Ah, ok. Que nos mudamos. Vamos a Un hacerlo placer. fácil. La pastora, la dinámica es de si ustedes tienen alguna pregunta para arrancar, pueden hacerlo. Por ejemplo, yo voy a romper el hielo y tengo una pregunta para la pastora. Dime. ¿Cómo encomendamos el año a Dios? Ejemplo, yo quiero que me vaya bien en la vida, pero no soy una persona de buscar, de orar, y es bueno saber cómo yo puedo entregarle mi año a Dios. Mira, generalmente la gente piensa que nosotros para buscar de Dios necesariamente tenemos que ir a una iglesia, seguir una especie de rituales, tenemos que orar de una manera, tenemos que hacer las cosas de tal manera. Sin embargo, yo creo que Jesús, cuando vino a la tierra, nos enseñó de que las cosas eran totalmente distintas. Jesús se vuelve un rabino, por así decirlo, o sea, una persona con mucha autoridad dentro de la iglesia de ese tiempo. Sin embargo, él sale de la iglesia a las calles porque entendía que era donde estaba la verdadera necesidad. Entonces, cuando nos hablan de buscar del Señor, siempre pensamos, ay, pero que ahora yo voy a tener que ir a una iglesia, me voy a tener que convertir. Y no, realmente con el simple hecho de tú abrir tu corazón, de tu poder buscar esa respuesta que tanto anhelas, de tú simplemente decirle, Jesús, estoy aquí, necesito saber qué va a pasar con mi vida. Y yo entiendo de que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito en Dios, un propósito especial. No vinimos a este mundo por casualidad. Llegamos porque realmente tenemos una misión asignada y un propósito especial en nuestras vidas. Entonces, para expresarle a Dios que queremos que nuestro año inicie bien, yo creo que una bendición no le cae mal a nadie, ¿verdad? Okay. Entonces, para que nuestro año empiece bien, simplemente, Señor, quiero que tú seas el principio y el final de mi año. Muy bien. Mire, pastora, yo creo que es el caso de muchas personas, tal vez que estamos aquí y también de gente que nos está escuchando, de que en algún momento uno siente algún vacío, algún tipo de vacío en la vida. Y he escuchado de gente que está en la iglesia que han podido llenarlo a través de entregar su vida a Dios, etcétera. Pragmáticamente, o sea, a un nivel práctico, ¿qué debe hacer una persona que se plantea en este momento ese vacío y que quiere buscar la forma de sentirse mejor y de llenarlo en este año nuevo? Yo creo que incluso a veces muchas personas dentro de la iglesia también pueden experimentar ese vacío. Entendemos de que seguir a Cristo necesariamente se trata de tener una vida de perfección, pero la Biblia dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, porque si fuéramos perfectos, entonces ya no necesitamos de Dios. Creo que hay un problema de nosotros con entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entendemos de que no merecemos el perdón, de que no merecemos acercarnos a Él por lo que somos, por lo que hay dentro de nosotros. Y inmediatamente nos sentimos enfermos porque el pecado es una enfermedad. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces nos sentimos enfermos y en vez de correr al doctor por excelencia, entonces lo que hacemos es que nos alejamos porque entendemos de que, wow, no me merezco que Dios me perdone, no merezco el amor de Dios, no merezco hablar con Él. Tengo vergüenza de entregarle mi vida, tengo vergüenza de acercarme a Él, porque ¿qué puede mirar Dios dentro de mí? Pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, como les dije al principio, tenemos un propósito. Y si hay un propósito de Dios dentro de nosotros, es porque nosotros somos especiales para Dios. Muchas personas escuchamos lo que es hacer un pacto con Dios, que debemos comenzar y aprender a hacer ese pacto con Dios. Pero habemos personas, me incluyo, que no tenemos quizás ese conocimiento de cómo se hace un pacto con Dios. Quizá usted nos pueda decir un poquito cómo Sí, claro que sí. Bueno, es que el pacto con Dios es algo ya muy personal. Yo creo que Dios no tiene una relación igualitaria con cada uno de nosotros porque todos somos totalmente diferentes. Yo creo que Dios
respeta esa diferencia, respeta el marco. Incluso hablamos ahorita de ustedes dos, de que las dos tienen las personalidades fuertes, pero hay otras personas que tal vez sean más calmadas. Y yo creo que Dios respeta esa estructura de cada uno de nosotros, respeta la forma en la que Él nos creó. Y creo que ese pacto debe ser algo muy personal, tuyo y de Dios. Esa relación con Dios debe de ser muy única, porque como Dios nos creó siendo únicos, entonces así mismo debe de ser nuestra relación con Él. Podemos hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, a partir de este momento yo quiero hacer las cosas en mi vida de una manera diferente. Y no tenemos que ser tan abruptos como tan radicales de que hoy quiero hacer las cosas y apartar todo de mi vida de una manera radical. No va a pasar, porque las cosas empiezan sucediendo poco a poco. Entonces vamos a ceder a Dios un pedacito de nuestro corazón, un pedacito de nuestra alma, y que poco a poco Él se vaya adentrando en nosotros hasta llenarlo todo. Por ejemplo, este año 2024, en personas como nosotros que estamos expuestos a las críticas, a los señalamientos, hasta los cuestionamientos de nuestra fe, porque la gente entiende que por nuestro trabajo no creemos en Dios. Esa es la primera percepción. ¿Cómo poder manejar eso y que no afecte esa relación directa con Dios que cada uno tiene, pero que se ve un poquito lacerada por las críticas y señalamientos de quienes nos ven de afuera y no conocen nuestro corazón? Claro. Sí, es muy normal que ustedes, al estar expuesto al público, que todos miren los más pequeños detalles, que tal vez si fueran una persona que trabajaran en una oficina lo pasaran desapercibido, pero desde que lo hace Moisés, porque está en los medios de comunicación, ya es lo peor del mundo. Hay un episodio en la Biblia que lo voy a traer ahora a colación, que es cuando a Jesús le presentan la mujer adúltera. Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando en ese momento, pero cuando los fariseos le llevan a esta mujer que realmente fue encontrada en pleno acto de adulterio, imagínense ustedes una persona ser encontrada desnuda, teniendo relaciones sexuales, y en ese mismo momento la sacan, quién sabe si la cubrieron solamente con alguna sábana o algo, e inmediatamente la llevan por toda la calle hasta que se la presentan al maestro. Cuando los fariseos empiezan a lanzar acusaciones, obviamente para tenderle una trampa a Jesús, Jesús hace algo que a mí me llamó bastante la atención. Dice la Biblia que Jesús comenzó a escribir en la arena mientras ellos le estaban lanzando la acusación de esa persona. Lo que me da a entender es que cuando alguien está hablando contigo y esa persona toma el celular para hacer otra cosa es porque no le importa lo que tú le estás diciendo en ese momento. A Jesús en ese momento no le importó la acusación que le estaban llevando de esa mujer. Sí, fue encontrada en adulterio, sí. Fue encontrada haciendo algo incorrecto delante de Dios, sí. Fue encontrada haciendo algo malo, pero Jesús le estaba diciendo, por encima de eso, yo voy a hacer algo hoy con ella. Y Jesús, cuando levanta su mirada, lo que dice es, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, si hay alguno acá que puede señalar a otro, se va a dar cuenta de que por más que usted señale, usted tiene también faltas en todo el sentido de la palabra, faltas morales, faltas espirituales. Y cuando todos se fueron, que dice la Biblia que uno a uno fueron dejando sus piedras en el piso, entonces Jesús le dice algo. O sea, el único que la podía condenar, porque sí era hallado perfecto, el único que podía levantar su mano para poder señalarla y poder condenarla, ¿saben lo que hizo? La perdonó. La levantó y le dijo, vete y no peques más. Y yo me imagino lo que sintió esa mujer en ese momento, de que en su mayor vergüenza, en el momento en el que todos la señalaban, en el momento en el que todos la acusaban, el único que podía levantar el dedo en contra de ella, la perdonó. Entonces, a ustedes les aconsejo, de verdad, yo sé que no es fácil estar todo el tiempo en el ojo público, no es una carga fácil de llevar, pero por más que le critiquen, dense en cuenta de que esa persona o esas que ni siquiera tienen el valor de decírselo en la cara, porque si se encuentran con ustedes no se lo van a decir. No, te abrazan y te besan. Se van a esconder. Entonces sepan de que por más que ellos señalen, no son perfectos tampoco. Claro. Y también tienen faltas. Y te piden una foto. Y tal pastora. vez tienen un millón de Sí, faltas más mire, que tú. usted sabe una pregunta, pastora. ¿Cómo podemos combatir los pensamientos negativos? Sí. Muy buena pregunta, excelente. Sí. Porque nosotros todo el tiempo estamos
teniendo una batalla. Sí. Ese es nuestro campo de batalla real. Ujú. De hecho, muchas cosas que nosotros no podemos lograr, ni siquiera es porque otros nos dicen que no podemos lograrlas, es porque nosotros mismos nos autosaboteamos, nosotros mismos nos decimos, dejamos que esos pensamientos negativos llenen nuestra habitación o llenen nuestro campo mental. Hay algo que a mí me ha funcionado, no sé si pueda tal vez en algún momento funcionarle a algunos de ustedes, y es que se dan cuenta cuando empezamos a comer saludable, que lo hacemos poco a poco. El primer día el cuerpo se resiste un poco porque está acostumbrado a comer toda esa basura, el azúcar, las grasas malas y todas esas cosas, pero poco a poco, cuando tú vas llenando tu cuerpo entonces de comida saludable, en el momento en el que vuelve a entrar una comida mala en tu cuerpo, entonces tu Sentimos cuerpo que no hace La daño. se rechaza. siente mal, Sí. se siente mal, tu cuerpo la rechaza. Entonces es lo mismo. Cuando la única manera de nosotros combatir los pensamientos malos es llenando nuestra habitación mental, vamos a llamarla Claro. así, una habitación, llenándola de cosas y de pensamientos buenos. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia, que es un libro que más que ser un libro religioso es un libro de vida, leyendo cosas que realmente sean positivas para nosotros, escuchando alabanzas. No tenemos que ser cristianos para escuchar una canción que hable de Dios. Orando. Orando, hablando con nuestro Creador y también tratando de que nuestras conversaciones y las cosas que hablamos con los demás también sean cosas positivas. En esa Pastora, misma línea de Ana Carolina, cuando las cosas nos va bien, siempre tenemos fe. Sí. Pero ¿cómo hacer en esos momentos tan oscuros cuando hasta la fe tú la pierdes? Tú puedes ser una mujer llena de fe, pero hay situaciones, lo digo por mí, que tú dices que no, es que eso no va a pasar, es que no, porque mira, me va a ir mal, porque esto. Negativa. ¿Cómo hacer y mantener esa fe? ¿Qué debemos de hacer? Soy un vivo ejemplo de eso porque estuve casado durante 6 años y no podía tener hijos. Tenía un problema yo y tenía problema mi esposo. No te puedo explicar cuántas veces yo me hice una prueba de embarazo y cada vez que salía negativa me entristecía. Wow. Y ya cuando íbamos por el 6º año, imagínense ustedes, cada vez Sí. 5 años, Yo sé lo que es. negativo. Y al final sentí que en algún momento mi fe se vio quebrantada por esto. Pero hubo un pasaje de la Biblia que me ayudó muchísimo y es cuando Jesús les dice a sus discípulos, muchachos, vamos al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. En medio de ese trayecto, de un lago al otro, hubo una tormenta en donde los discípulos perdieron la fe porque el barco se estaba tambaleando de una manera muy fuerte. Los mares se embravecieron y dice la Biblia que Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron, pero maestro, ¿cómo es posible que en medio de toda esta tormenta tú estás durmiendo? Es que si Jesús te dijo que vas a llegar al otro lado, tu promesa se va a cumplir. Si Jesús te dijo, vamos al otro lado, es porque realmente van a llegar al otro lado. Y entonces no hay problema. Jesús se levantó en ese momento y lo que hizo fue que le dio una orden a los vientos para que se detuvieran. Wow. Pero por más fuerte que se vea la tormenta, si en tu barca está Jesús, todo va a estar bien. Siempre y tú viene la vas a tempestad. cruzar, vas a llegar al otro lado. Entonces, vamos a perder la fe. Yo no voy a hablar mentiras porque por más que te pueda vender un discurso y todo eso, va a llegar un momento en el que nuestra fe va a ser probada. Va a llegar un momento en el que nuestra fe se va a ver quebrantada por algo que le hayamos pedido a Dios o porque simplemente los problemas que estamos atravesando, las circunstancias que estamos atravesando son muy difíciles. Pero esos son los momentos en los que Dios aprovecha para enseñarte algo nuevo y para mostrarte su mano a través de esa circunstancia. Entonces, la próxima vez que vayamos a orar a Dios, no le vamos a pedir, Señor, cambia mis circunstancias, sino, Señor, muéstrame qué debo cambiar en medio de esta circunstancia. Así es. Y los momentos malos van a ser pasajeros. Así como los momentos buenos lo son, los momentos malos también. Nada va a durar para siempre. Pastora, dentro de eso, yo soy muy de hacer el trabajo aquí en la tierra. O sea, yo entiendo que tú no puedes intentar estar en comunión con Dios cuando tú tienes 1000 gente de enemiga y te quieren matar el año entero con todo el mundo. Entonces,
empezando el año, yo creo que es un momento propicio de que le demos un mensaje a la gente de que si tienen problemas con algún hermano, algún familiar, algún padre, amigo, quien sea, que realmente no se encuentran en el mejor momento de la relación o se hayan dividido por lo que sea, creo que es el momento preciso de llevar un mensaje de perdón, porque yo entiendo que por más bien que uno esté con Dios y más comunión que uno tenga con Dios, cuando tú no estás bien con los que están aquí en la tierra, tú no tienes paz realmente, porque aunque tú estés bien con Dios. Sí, y es bíblico. De hecho, la Biblia dice que si tú no perdonas al que te hizo mal, Dios tampoco va a perdonar tus pecados. Entonces, hay una relación muy fuerte en el perdón. ¿Por qué Dios a veces incluso nos manda hasta pedirle perdón a los que nos fallaron a nosotros? Pero ¿cómo es eso? Que yo le voy a pedir perdón a una gente que me hizo daño. El problema es que el perdón tiene más que ver contigo. O sea, cuando tú guardas rencor, tú no estás dañando al otro. Porque el otro a veces ni siquiera está... Dicen que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Exactamente. Claro. Entonces, es imposible que tú esperes que el otro se va a dañar por lo que tú estás cargando en tu corazón. No, al contrario. Tú eres el que estás cargando pesado, tú eres el que está cargando con esa mochila que pesa tanto. Entonces, es necesario que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido, que nosotros dejemos esas mochilas de rencores, de heridas, porque también cuando andamos por ahí, por la vida heridos, lo que hacemos es replicar esas heridas. Y lastimar a otros. Sí, una pregunta, a mí me llamó mucho la atención que usted dijo en un principio, y lo digo porque usted es una persona que lógicamente es pastora, usted está en una iglesia, y usted dijo que hay personas que no necesariamente van a la iglesia y que aún así pueden tener un buen acercamiento hacia Dios, pero a algunos se nos hacen un poquito difícil. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es la diferencia de esa persona que siempre va a la iglesia, que tiene esa relación? O sea, ya yo me imagino que ahí ustedes tienen una comunidad, un apoyo entre ustedes, a esa persona que tal vez trata de tener una relación con Dios fuera de la iglesia y que es un poco complicado. Sí, les empecé diciendo eso porque no es estrictamente obligatorio que tú vayas a una iglesia como un requisito para tu salvación o para tu espiritualidad. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Inmediatamente tú empiezas a buscar de Dios y tú comienzas a tener una conexión más cercana. Tú vas a querer buscar a otras personas que también compartan esa fe contigo y que también puedan adorar a Dios de la misma manera en que tú lo haces. Aparte de que la fe no se alimenta por sí sola. Entonces tal vez en algún momento que tú estés en un estado de desesperación, llegas a la iglesia, hay alguien que está atravesando por algo similar a lo tuyo y de repente o una canción Dios puede hablarte o a través del mensaje o a través de un testimonio y eso trae confort a tu alma, eso trae tranquilidad a tu alma también y eso obviamente anima tu fe. Entonces, les digo de que Jesús dijo que para ser salvo simplemente había que creer en Él y si tú crees en Él y lo reconoces como tu único Señor y Salvador, entonces tú vas a ser salvo. O sea, no puso ningún otro requisito. Ahora, todas las demás cosas, inmediatamente tú empiezas a conectarte con Dios, se van a ir añadiendo y tú te vas a dar cuenta de que hay algo en tu vida que va a pedir y que va a solicitarte, tu alma te va a gritar por un cambio. Entonces, ahí es cuando empezamos a dejar las cosas que nos afectan en la vida. Ahí empezamos a dejar las cosas que nos están estorbando y empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. De esto se trata el arrepentimiento. Pastora, mire, en mi comunidad hay personas que nos sentimos señalados y juzgados para poder visitar el templo que es la iglesia. Y yo siento que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y me gustaría que usted le envíe un mensaje a mi comunidad porque yo siento que todos tenemos el derecho para poder comunicarnos con Dios. Claro que porque sí. Nosotros primero nos juzgamos nosotros mismos y la demás crítica que es la del pueblo, o sea, la de las personas. Mira, dentro de lo que estás diciendo, voy a explicar algo breve. Hay una escala moral, ¿verdad? Por la que nos regimos como sociedad para poder tener un orden. Y dentro de esa escala moral hay cosas o errores morales que son más pequeños que otros. Y muchas veces nosotros queremos extrapolar esa moralidad a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si tú dices una mentira, ¿verdad? No es peor que tú matar a una persona. Dentro de la escala moral, realmente cuando tú te vas, tú dices, no, pero obviamente el que dijo una mentirita blanca, ¿cómo tú vas a decir que va a ser peor que el que mató a una persona? Pero cuando vamos a la manera espiritual de ver las cosas, para Dios, tanto la mentirita blanca que dijiste como el asesinato que cometiste,
están en el mismo rango. No hay un pecado más grande que otro. No hay un pecado mayor que otro. Para Dios todos los pecados son iguales. Como que yo tome ese vaso de agua que es pura, que es cristalina para tomar y le echo una simple gota de veneno. La estoy dañando por completo. Entonces, nosotros hemos querido tomarnos y atribuirnos el lugar de Dios que no nos corresponde y empezar a ponerle escalones a los pecados. Y por eso a veces hemos rechazado a tantas personas que pueden ser tocadas por el Espíritu Santo, que pueden ser transformadas por Dios. Sin embargo, ¿qué hacemos? La alejamos de Dios. Y por eso tantas personas no tienen problemas con Jesús, tienen problemas con la iglesia, porque nosotros nos hemos encargado de tomar el lugar de Dios, un lugar que no nos corresponde. Claro. Entonces, cuando viene un homosexual, decimos, no, tú no puedes entrar al templo. Cuando Jesús dijo eso, ¿con quién se rodeaba Jesús? Jesús estaba todo el tiempo con personas que eran borrachonas, con cobradores de impuestos. Pero eso los borrachones no. Con personas, con los cobradores de impuestos, con prostitutas. Jesús siempre estaba con esas personas que eran marginadas por verdad. la sociedad. A esos eran a los que Jesús le tendía la mano. Entonces, no importa la condición en la que tú encuentres, si tú eres lo que sea, si tú eres mentiroso, si eres corrupto, si eres homosexual, si eres prostituta, lo que sea que haya en ti, no importa el pecado, qué tan grande o qué tan asqueroso tú pienses que pueda ser tu pecado, Jesús te va a recibir, porque al final todos, por más, yo puedo ser pastora y ir a mi iglesia todos los domingos y todo eso, pero hay cosas que a mí me avergüenzan, hay debilidades que están dentro de mí, que son pecados también, entonces yo no soy perfecta, y yo creo que necesitamos mostrar a un Jesús diferente, un Jesús más abierto a amar. Porque en esto fue que dijo Dios que nos iban a reconocer que éramos sus discípulos. Nos dice eso y muchas veces de la teoría, o sea, de las palabras bonitas hacia la acción es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque vemos que en la prédica, la mayoría de pastores dicen eso, pero cuando tú te encuentras con la realidad en las iglesias, hay demasiada segregación. Y es real. Tú se notas en los lugares donde se sientan algunos feligreses. Vemos que si una persona tiene, según la comunidad, más fe, según lo que piensa la gente, más fe se puede sentar adelante. Y los que son más juzgados detrás. O sea, eso se nota y se comenta. Por eso hay mucha gente que no va a las iglesias porque dice, si dentro de la iglesia sucede eso, ¿qué será de mí cuando llegue y me tocará vivir eso mismo? Pero también, dentro de eso mismo, por ejemplo, la Piri puede ir transvestida a la iglesia y no hay ningún problema. Claro que sí. En mi iglesia lo recibimos felices. Hemos tenido muchas personas. Pero también va de la mano que hay personas que van a la iglesia y entienden que son pecadores, se sienten una esquinita. Porque tienen ese temor de sentarse al frente. Yo me siento al frente y cuido el que me pare. Claro. No me importa. Yo voy a escuchar la palabra de Dios. Y punto. Entonces, usted tiene que aprender, tener identidad. ¿Quién primero es usted? ¿Y quién Dios dice que eres tú? No lo que diga el mundo. Entonces, son cosas que la gente tiene... Me siento como pastora, Dios mío. Bueno. No te atreves, mi amor, a la iglesia. Mire, en esa línea, yo quería decirle a usted, para que usted no diga, la importancia de aclamar, de llamar las cosas que no ves como si fuesen. Habemos personas que no, o hay personas que no tienen ese conocimiento. Por ejemplo, piden las cosas, pero por ejemplo por la adentro, papito Dios, mira, yo quiero que tú me des. No, usted tiene que levantarse en su casa y que usted se levante, decirlo con autoridad. Primero me presento. Dígale usted que usted es la pastora, yo estoy hablando solo. No, pero termina, tranquila. Levantarte con autoridad y decirte que te levantes con autoridad. Te presento, Señor, este día y también quiero esto. Hablar. Hay personas que no saben hablar, que yo no sé rezar. Señores, hablar con Dios es como hablar con tu papá, hablar como un padre, hablar como un hermano. Es hablar con alguien así. Hay personas que piensan que tú tienes que agarrar y rezar no sé cómo o no sé cuántas cosas tiene que hacer. Y es hablar, señores, como un hijo habla con su papá, que va a ser escuchado como un padre escucha a su hijo. Díganme ustedes. Sí. Piri, allá te recibimos como tú quieras. Para allá. Así que ya tú sabes, todos los domingos y todos los miércoles están allá. Yo la sigo. La recibimos. Pastora. Te voy a responder, dame responderle a Amelia. Sí, lo que pasa es que, Amelia, sucede algo con el tema de la paternidad de Dios en nosotros. Muchas personas al recibir o al tener
una relación tal vez lacerada con su padre terrenal, se les hace muy difícil comprender cómo Dios actúa como padre en nosotros. De hecho, si tú te fijas en la Biblia, todo el tiempo, cuando se referían a Dios en el Antiguo Testamento, siempre decían el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, cuando Jesús nos invita a orar y nos da la oración de ejemplo, lo que Jesús dice que lo primero que debemos empezar diciendo es Padre nuestro. O sea, Dios o Jesús nos acerca a tener esa intimidad especial con Dios como un padre. Pero a veces, como tuvimos una relación mala tal vez con nuestro papá, se nos hace difícil entender de que Dios sí es un padre amoroso y que sí es un responsable, que sí es un Dios responsable con cada uno de sus hijos. Entonces, se pueden acercar, como dices tú, no hay necesidad de usted tener una estructura mental de lo que significa orar, porque el mismo Jesús dijo que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, porque como lo hacen los gentiles, porque Dios no escucha esas repeticiones. Una oración que dijo un pastor. O sea que el Padre Nuestro no le escucha. El Padre Nuestro fue más que todo una oración modelo. Fue como para que Jesús como entiendan cómo deben orar. Exacto. O sea, entiendan qué debe tener una oración. Pero después de ahí, exactamente, como una guía. Pero después de ahí, usted puede ser libre de hablar, porque al final, señores, o sea, como si yo estuviera hablando con un amigo, con un padre. Como si estuviéramos hablando con un amigo, y debe ser así. Debemos de tener esa Bueno, mira, esa una de las conexión cosas con que Dios. yo suelo decir en mis oraciones, cuando estoy a sola con Dios en mi habitación, es que, Padre, perdóname como un padre perdona a sus hijos. Si te he fallado, he aquí que vengo humillada en tu presencia para que me perdone. Amén. Esas son cosas que a veces la gente... Ay, Dios mío, me da como cosita. Tranquila. Son cosas mías muy personales, las estoy diciendo aquí públicamente. Pero son oraciones súper bonitas y súper fáciles, señores. Simplemente usted sentir y tener esa comunión con Dios, esa cercanía solo en su habitación de rodilla y pedirle sus cosas suyas personales que quizá el mundo no lo sabe. Mira, a mí me juzgan mucho porque yo vengo aquí, y maldigo al pueblo y todo, y hago mi show, mi trabajo. Pero yo saco mi tiempo y voy a la iglesia. Yo me siento, escucho la palabra. Yo me pongo de rodillas y converso con Dios. Yo hago ayuno. También el poder del ayuno, que usted como pastora puede decirlo. Yo hago ayuno, hago cosas que quizás ¿para qué el ayuno? para el mundo no lo sabe, ese tipo de cosas, pero que yo lo hago. Entonces, con que el mundo me juzgue, a mí me da trepito. A mí simplemente me interesa la comunión que yo tengo con Dios y que Dios me ha llamado como su princesa. No me importa que la gente diga y punto y se acabó. Estamos hablando y hoy como invitada en Fogárate la pastora Maggie Fanil del Auditorio Cielos Abiertos. Este programa de Fogárate está dedicado a Dios en toda su totalidad. Por eso ven que estamos hablando temas bíblicos. Quiero hacerle una pregunta en base a la depresión. Hay mucha gente actualmente pasando por temas de depresión. Tienen dinero, tienen dentro de lo que cabe una estabilidad con su pareja, están bien, pero tienen ese vacío, incluso gente de la iglesia también que pudiera experimentar eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese vacío existencial de mucha gente? Mira, tal vez lo que yo te voy a decir no sería una respuesta muy popular entre líderes espirituales, porque a veces tenemos una tendencia, lamentablemente, de espiritualizar todo, en el sentido de que la depresión es un problema de salud mental, y asimismo como nosotros a veces nos enfermamos de fiebre, nos da gripe, le puede dar un cáncer, indistintamente de si esa persona es o no es cristiana, puede atravesar una enfermedad física. Claro. Pero entonces cuando es una enfermedad que tiene que ver con la mente, lo que decimos es que es espiritual. Sí hay un factor espiritual, pero también hay un factor que necesita atención profesional. Y a veces hemos tenido casos lamentables, incluso hasta de pastores que terminan quitándose la vida. Wow. Simplemente porque no aceptan de que necesitan ayuda de un profesional, de que necesitan, aparte de la ayuda espiritual que es extremadamente necesaria, también necesitan ir de la mano de una persona que sea profesional, porque la depresión es una enfermedad. Entonces no es muy común que te lo digan, te van a decir son espíritus, tú lo reprendes, tú haces esto, pero no. Muchas personas atraviesan depresiones, y a veces hasta dentro de la iglesia hay personas depresivas que por vergüenza no lo expresan, y a veces terminan cometiendo errores fatales porque, como les digo, a veces quieren vendernos de que
por estar dentro de la iglesia, necesariamente tenemos que tener una vida perfecta. Y me gusta esa cuando no es así. honestidad porque la mayoría de los líderes espirituales entienden que la depresión, con solamente buscar de Dios, tú te vas la a iglesia. quitar la depresión. Y eso lo decía el mismo J Balvin, que mucha gente en los comentarios, cuando él declaró públicamente de que estaba viviendo unos episodios de ansiedad y de depresión, la gente le escribía, eso es ausencia de Dios. Sí, puede ser parte, pero también si tú no buscas ayuda profesional, eso nunca se va a ir porque es un desorden químico en el Exactamente. cerebro. Y en esa misma línea Exacto. de los artistas, la gran cantidad de artistas que han buscado y que se han convertido a Dios y que hemos visto un Daddy Yankee, un Vico C, entre otros, ¿por qué se asocia de que aquel que tiene fama siempre llega un momento en que tiene que dejarlo todo y abandonarse y ponerse de rodillas a Dios? ¿Por qué esa tendencia? Muy bueno. La fama tiende a ser muy traicionera y tú empiezas a creer de que esa fama puede intentar llenar el vacío que hay en tu corazón. Y cuando una gente se ve en algún momento que es alabado por todo el mundo, pero de repente recibe un golpe fatal, entonces eso es muy frustrante porque una fama sin Dios es muy difícil de manejarla. Nos hace confundirnos. Por eso siempre Jesús, aún estando en la tierra, nunca se atribuyó la gloria. Fíjense que él siempre redirigía esa gloria a su Padre, porque él sabía que él era humano y que esa fama, sin ayuda de Dios, es imposible nosotros poder Y hay gestionarla. mucha gente que apoya prácticamente toda su vida en que es famoso. Exactamente. Y Entonces, vive sobre eso. viven en una constante adicción a ser aprobados grandeza. por Ajá, otros. exacto. Y cuando Exacto. alguien desaprueba algo que hace, entonces hay un choque en su mente. Pero decirles de que esos mismos, cuando Jesús estaba pasando por un burrito, por la entrada triunfal de Jerusalén, los mismos que le estaban aplaudiendo, diciéndole, Hosana, salve el rey, fueron los mismos que le gritaron Exacto. un par de días Totalmente. después, crucifíquenlo, Eso digo, crucifíquenlo. Entonces, debemos Wow. de aprender de que la misma opinión de la gente te levanta, Es cambiante. pero la misma gente te tira al piso y te entierra Ay, perdón. en, Y es en como un algo momento como dado. morboso. Yo creo como que gozan de eso. Por el de morbo agarrar que como eso una genera. figura, enaltecerla, y como que cuando esa figura cae, como que se sienten como Y bien. se olvidan Y se suman de la todo como humanidad de a esa tumbar esa persona. gente que ellos mismos levantaron. Bueno, pasó con un artista cristiano en estos días, Jesús Adrián Romero, que dijo Expresó, públicamente que está teniendo temas de depresión. Ay, sí. Porque mucha gente entiende, como dice la pastora, de que el que va a la iglesia es perfecto, no puede No es llorar, así. no puede sufrir, y no es Sí, así. y dentro de Sí. la fama tú también tienes que entender eso, que esa no es tu vida y que Ujú. lo que esa gente diga, sea en bien o en mal, no importa. Y Porque en son esa- gente que de un momento a otro te cambian. Ujú. La En esa depresión misma es línea. parte de los pensamientos malos. Exactamente. Por eso fue la pregunta. Hay un pastor llamado Rick Warren. Yo creo que todos aquí saben o han escuchado por lo menos mencionar el libro que se llama Una vida con propósito. Sí, claro. Sí. Su hijo se quitó la vida. Y cuando él habló acerca de la experiencia tan amarga, lo más doloroso para él era ver en las redes las personas diciéndole, tu hijo está en el infierno Ay, por lo Dios. que hizo. Sí. Ujú. La gente a veces por Wow. Muy cruel. verte en un pedestal o por tú estar expuesto públicamente pueden olvidar tu humanidad. Pueden Sí, olvidar que hay tú un eres ser humano Sí, claro que detrás sí. del personaje que pueden ver en las redes sociales, Así en los es. programas, en la televisión, y olvidan de que hay dolor en ti. Y es una forma también de ellos como descargar sus frustraciones personales, porque esa gente que están atacando y que dicen ese tipo de comentarios, ya tú sabes qué hay en el corazón de esa persona. Exactamente, Para que que a tú seas veces la capaz de crítica hacerlo dice por más eso. del que le escribe Exacto, que del que le que del está que la Y recibiendo. pasa muchísimo también con aquellos artistas que deciden dejar, por ejemplo, la música secular y dedicarse a esa música cristiana, que cuando lo ven tambalearse, reciben aún más críticas. sabía. Por ejemplo, una Raquel Arias, que en un momento dado, en todo el mundo, recordemos el éxito, ¿Por qué te fuiste Dulce Amor? Algo así que se llama. Esa canción la popularizó en una temporada María Díaz y ella, tengo entendido que le ofrecieron muchísimo dinero para que se presentara y en ese momento ella, por la iglesia, por su fe, se negó. Luego que la vieron en su regreso a los escenarios, fue una de las personas más criticadas y la gente decía, ¿dónde quedó la fe de aquella que se retiró de los escenarios y se dedicó a la iglesia? ¿Cómo poder mantenerse en los caminos de Dios ante tanta avalancha de que tú estás y puedes salir?
Ha pasado con varios artistas. ¿Saben quién es Yuri? Yuri estuvo haciendo música cristiana por un tiempo y luego ella no se descarrió. Ella regresó a hacer música secular y obviamente es un trabajo. Fue totalmente atacada. ¿Por qué? Porque el artista sí está mal. Pero casi todo... ¿Quién tiene...? En los bancos, si tú trabajas en un banco, el banco no es cristiano, donde tú trabajas. Si tú trabajas en una oficina de bienes raíces, la oficina de bienes raíces no es cristiana. El problema está cuando tú estás expuesto, cuando las personas te ven expuesto a eso. Entonces, muchos artistas, lamentablemente, empiezan en este camino y inmediatamente ven la manera en que son atacados y que reciben tanto bombardeo de las personas. Entonces se retiran y aunque siguen su fe, siguen haciendo lo que hacían, siguen haciendo su trabajo, que es música. Entonces, yo digo que, vuelvo y repito, agarrado de la mano de Dios, creo que es la única manera en que las personas pueden manejar o gestionar esto. Y quitarle totalmente la importancia a las críticas. Yo fui una persona, por ejemplo, que este año me vi envuelta en una situación donde mucha gente tuvo algo que decir y que opinar. Y llegó un momento en el que yo creo que yo soy una persona inteligente, gracias a Dios. Y llegó un momento que estoy leyendo los mensajes y yo leía este mensaje tan absurdo que yo dije, ay no, hombre. O sea, esto como que no tiene como que ni pie ni cabeza. Entonces, en el momento en que yo le resté importancia y comprendí que no era hacia mí, que no era conmigo la cosa. Entonces ya yo pude como sobrepasar la situación más fácilmente. Sí. La Piri tiene una pregunta. Para poder responder la pregunta de Tamara que hizo, que no se le puede responder. ¿Qué función hace en tu vida el ayuno? Sí, qué bueno. Bueno, la Biblia habla acerca del ayuno y el ayuno más que todo es algo simbólico en donde tú te preparas para que cuando venga la prueba o la tentación, tú poder estar fuerte. Es como una manera de tú decirle a tu carne, mi espíritu es más importante que tú. Dice la Biblia que las cosas, que la carne siempre va a ser contraria al espíritu. Entonces, en el caso de que dejemos de comer, que ese es un tipo de ayuno, no es siempre el mismo ayuno, dejemos de comer, nos abstenemos de la comida, es intentando decir, bueno, cuando venga la adversidad, cuando venga, si pude soportar este tiempo sin alimentar mi carne, entonces cuando venga la tentación voy a poder resistir, o cuando venga no solamente la tentación, sino cuando vienen esos momentos difíciles. Entonces el ayuno más que todo es igual que la oración, es como un complemento de la oración para nosotros poder fortalecer nuestro espíritu. Yo quiero hacer algo antes de... Hace rato yo quiero hacer una pregunta. Ok, dale, Ana, para luego yo hacer una dinámica con la pastora. Ya, mi última pregunta. Pastora, hay muchas personas que buscan a Dios simplemente cuando se sienten en situaciones difíciles y nunca dan gracias. Yo doy más gracias que lo que pido. Me encantaría que usted le hable sobre eso a los oyentes. Sí, tenemos una tendencia, es muy humana, de buscar a Dios justamente cuando estamos en el momento de la tormenta, cuando las cosas se ponen difíciles. Pero si lo vas a buscar en la tormenta, búscalo, no importa. Exacto. No importa en el momento en que te encuentres, buscas a Dios. Ahora, lo que sí te exhorto es que tengas un encuentro real con Dios. Porque cuando tienes un encuentro real con Jesús, en el momento en el que estás bien, también vas a ser agradecido. También te vas a acordar de Dios cuando llegue ese momento de sonreír, cuando llegue ese momento en el que todo te está yendo bien. Trata de tener a Dios en cada etapa de tu vida, porque, como les dije ahorita, todo es pasajero. O sea, hasta si está viviendo un buen bonito... no, pero cuando a mí me pasa algo bueno, como que yo digo, ay, gracias, Dios mío, siempre, como lo que a uno le sale. Exactamente. Hasta por las cosas malas, porque a veces son pruebas que Dios te pone para tú superarla y saber hasta qué nivel está tu fe, y yo doy gracias por todo. Sí, pero la mayoría de veces esa gracia de nosotros pasa como por arribita, más cuando tú quieres algo, que tú te pones y Dios, por favor, y todos los días tú le pides, pero cuando te llega esa bendición, tú le das gracias un día, una sola vez. Bueno, como hablo por mí. Sí. Por eso digo que yo doy más gracias que lo que pido.